No se para de hablar en las últimas horas de que el príncipe William se ha reunido este jueves con un servicio secreto de inteligencia. En este caso, el MI6. Esta es la última hora que a muchísimas personas ha llegado un poco por sorpresa, y es que el príncipe William, el esposo de Catherine Middleton, en medio de toda esta convalecencia, esta desaparición mediática y todo lo que está ocurriendo alrededor de lo royal, justo se reúna con el MI6. Es cierto que en otras ocasiones esto lo hemos visto, han salido otros titulares acerca de algo similar, pero es verdad que el heredero al trono, justo en este momento que se reúna este jueves por la tarde con el Servicio Secreto de Inteligencia, parece ser que se ha filtrado esta reunión secreta del príncipe William, una visita que no se hizo pública. Por lo tanto, aquí hay varios medios en el Reino Unido que la están colocando después de que el periódico el Daily Mirror la haya puesto en sus tabloides, y es algo bastante curioso como no se hace pública con antelación y aparece después en la circular de una corte, ¿no? De la lista diaria de compromisos reales oficiales que se publican al día siguiente. Hoy viernes es cuando se había publicado que ayer, el jueves a la tarde-noche, parece ser que se ha encontrado el príncipe de Gales en ese servicio secreto de inteligencia sin proporcionar ubicación ni detalles adicionales de este nuevo acto. Bueno, nuevo acto o nueva reunión secreta, vamos a decir. No se sabe si el príncipe conoció al jefe del MI6 llamado Sir Richard Moore, cuyo nombre estaba en código C. Y en este caso el Palacio de Kensington se ha negado a proporcionar más información sobre esta visita. William, como duque de Cambridge, que había hecho una visita en el año 2022, había sido la sede del MI6 en Londres con la ahora princesa de Gales. Y por eso ahora se estaba comentando tanto que en medio de esta convalecencia el tema del MI6, que sí estaba investigando, habría ya teorías en las redes sociales que sí había investigadores privados con el tema de Kate Middleton, etc. Por ahora todo esto es pura especulación. Vemos que era un compromiso real que estaba pactado desde hace un tiempo, que estaba en esa agenda oficial de William, pero que evidentemente era un acto o una reunión secreta, como se está diciendo en algunos medios de comunicación en los tabloides británicos. En el año 2019, William también pasó 3 semanas trabajando con el MI5, el MI6 y el GCHQ para aprender cómo funcionaban las agencias de seguridad e inteligencia en UK, unas agencias que estaban llenas de personas de orígenes cotidianos que hacían el trabajo más extraordinario para mantenernos seguros. Trabajaban en secreto y a menudo ni siquiera podían contarles a sus familiares y amigos sobre el trabajo que realizaban o las tensiones que enfrentaban. En marzo, el MI6 lanzaba una campaña de reclutamiento para contratar más espías de origen negro y asiático. El primer espía negro que había dado una entrevista en vivo le dijo a la BBC Radio 1 Extra que trabajar para el MI6 era más emocionante que James Bond, este espía ficticio del MI6 que servía al rey y a la patria. Vemos que en muchas ocasiones la corona británica ha estado de la mano del servicio secreto del MI6. Ha habido muchas teorías, en este caso William las tiene que saber de sobra, de que el MI6 estaba detrás de la muerte de Lady Diana. Esto fue algo que si buscáis, cualquiera puede buscar en Google y encuentra miles de artículos sobre el tema del MI6 y Diana de Gales, que si realmente el conductor que llevaba ese Mercedes que se estrelló en el Puente del Alma, que si era alguien del MI6, que si era un investigador, que si por otro lado el tema de las luces estroboscópicas que se hablaba en medio del túnel justo cuando estaban dentro Lady Diana y Dodi Al-Fayed, pues que en ese momento fue una luz estroboscópica que estaba pactada, y en este caso por los servicios secretos del Reino Unido, que todo era una conspiración por parte del gobierno, las altas esferas y por supuesto los servicios secretos que estaban a cargo de lo que sería esa visita privada al MI6 del príncipe William. Una reunión secreta este jueves con ese servicio de inteligencia que no había sido publicada, que se supo con posterioridad a la misma. No se sabe ni dónde fue ni nada,
pero algunos de los medios más importantes en el Reino Unido lo estaban colocando, como el Daily Mail, The Telegraph o incluso la revista Metro, que publicaba también todo esto de esa tarde que se había visto, ¿no? Al príncipe William, que había muy poquitos detalles al respecto, pero que publicaban que sí había visto todo esto. Es verdad que como duque de Cambridge, William realizó una visita similar en el 2022, pocas horas antes de todo, porque ahora mismo es como lo que sería la prueba más grande de que la monarquía no puede vivir sin ella y sin su imagen. Mientras estuvo en el MI5, Duque trabajó con analistas e investigadores que monitoreaban las células terroristas islámicas. Se entiende que trabajó activamente tanto en el campo como en la oficina y se dice que el puesto fue muy valioso tanto como para él como para los servicios de inteligencia. Al descubrir esta experiencia como verdaderamente humillante, había dicho que todos les debían una profunda gratitud por el trabajo tan difícil y peligroso que realizaban. Un portavoz había dicho que el duque de Cambridge había estado interesado en ver de primera mano el extraordinario trabajo que realizaba el personal de las agencias de seguridad, así como sería ese nivel de amenaza severo que habría en el Reino Unido durante más de 5 años. Un proyecto que habían llevado a cabo a pesar una semana consecutiva con cada uno de los servicios, como os había dicho, servicios del SIS, y el de seguridad y también el GCHQ que antes os comentaba, que con el tiempo pudo ser revelado que había finalizado. Es verdad que William había estado notablemente ausente de sus deberes reales durante esas 3 semanas, llevando a cabo 2 investiduras a petición de su abuela, la reina Isabel II, ya fallecida, y asistiendo a un evento nocturno con su padre y su hermano Harry en aquel momento. En cambio, este padre de 3 hijos, William, había estado en las oficinas de los servicios de seguridad observando, aprendiendo y recibiendo capacitación sobre cómo mantener a nuestra gente y a sus aliados a salvo. En aquel momento salían como muchos titulares de que Catherine no sabía que William llevaba 3 semanas haciendo todo eso cuando salía de casa. Algo así como la vida de James Bond o el nuevo 007 que sería el príncipe William, que su esposa ni siquiera sabía que estaba haciendo esto y que habría ido a los diferentes equipos de seguridad del Reino Unido. Y como os comentaba, hace ya muchos años, en el 2012 fue la primera vez que visitaron la sede del servicio de inteligencia secreto del MI6, los dos, en este caso William y Kate, que lograron pasar bastante desapercibidos cuando realizaron esa visita secreta un miércoles del año 2012, y es que decían que el duque y la duquesa de Cambridge habían visitado la sede de los servicios secretos de inteligencia en Vauxhall Cross, en Londres. Habían agregado que la familia real tenía una larga historia de apoyo a los servicios de seguridad y que esa visita se marcaba en esa tradición, simplemente. Algo así como lo que están diciendo a día de hoy. Una visita que había sido la segunda del duque y la duquesa al servicio de secreto de inteligencia, que habían visitado en el año 2012 y posteriormente el 28 de junio del año 2017. Sí es verdad que hubo alguna foto saliendo de la sede central de Londres que justamente decían que había sido ese día cuando habían visitado al MI6, y justo en aquel momento, ese fin de semana, el príncipe William y Kate llevaron a cabo otro compromiso privado. La pareja, junto con sus hijos, el príncipe George y Charlotte, y el hermano de Guillermo, el príncipe Harry, habían asistido a un servicio privado ese sábado para volver a dedicar la tumba de la princesa Diana, en lo que habría cumplido sus 56 cumpleaños en aquel momento. Es verdad que justo en esos instantes, pues teníamos el 28 de junio, lo que sería esa visita al MI6 de Kate y William, y tan solo 2 días después teníamos ese acto con Lady Diana. Mucha gente en aquel momento decía que era un poco un guiño que justo hicieran esto, pero evidentemente nunca se confirmó nada con Diana. Es un caso que prácticamente podemos llegar a decir que está sin resolver. O sea, el caso de Lady Di es un caso no resuelto durante tantos y tantos años. Por lo tanto, aquí evidentemente nos tenemos que preguntar el por qué. ¿Por qué está sin resolver un caso de una persona tan conocida en estos momentos?
Obviamente hay muchísimas locas teorías en cuanto a la desaparición mediática de Keith Middleton. La última, y juntando las informaciones de que William ha visitado el MI6 justo ayer por la tarde-noche, es que el MI6 estaría detrás de la desaparición de Catherine Middleton, que no tiene ningún cáncer, etc. Y que realmente pues le ha pasado algo y quieren ocultarlo y el MI6 estaría detrás. Estas son muchas de las teorías locas que hay en las redes sociales también en las últimas horas, después de haber colocado esos titulares en los medios de comunicación del Reino Unido. Hay muchas cosas también hablando de Meghan Markle y el príncipe Harry, que si el MI6 habría pillado algunas cosas de Meghan Markle y que si realmente volvían a decir o no en ciertos documentales que podrían verse expuestos por estas cosas o investigaciones que tendría el MI6 de Meghan Markle, que supuestamente lo que se decía es que Meghan habría filtrado algunos rumores sobre William y Catherine a los medios durante algún tiempo, así como contrarrestando lo que le hacían a ella, y que esto era una información que habría estado investigando el MI6. Creo que sinceramente el MI6 está para otras cosas, pero bueno, como siempre con Meghan Markle y con el príncipe Harry, pues hay numerosas controversias mediáticas y estas narrativas, ¿no? Que son bastante intrigantes, que giran en torno también a Meghan Markle, ¿no? La duquesa de Sussex, que tras ese matrimonio con el príncipe Harry en el año 2018, pues posteriormente con los años se vio envuelta en el centro de la atención mundial, con muchos detalles que daba en esas entrevistas, y después de su desaparición, evidentemente, de la monarquía británica y ya no tener deberes reales. Obviamente nos seguimos preguntando dónde está Keith Middleton, qué es lo que le pasa, es el tema principal al narrar por aquí todos estos vídeos sobre los Royal y después de esta nueva noticia, ¿no? Pero realmente esto nos hace también dar un poquito la vista atrás con el tema de Lady Di, lo que ya comentamos en algún momento, ¿no? Que había gente como pensando, no, le ha ocurrido lo mismo que a Lady Di, etc. Pues hay que echar la vista atrás un poquito para aquellas noticias que nos decían o ciertas informaciones que nos comentaban que varios agentes del MI6 estaban en París cuando ocurrió el accidente mortal de Lady Di. Este fue un argumento utilizado por Mohamed Al-Fayed, el padre de Dodi, que llegaba a apoyar toda esta hipótesis de que habría sido un complot y que había muchos agentes del MI6 y de los servicios secretos británicos que estaban justo en París cuando se produjo este accidente que acabó con la vida de la princesa Diana de Gales. Habrían dicho que esta presencia, según indicaba el diario británico The Independent, había sido utilizada por Mohamed Al-Fayed, padre del novio de Lady Di, Dodi, también fallecido aquella noche, para apoyar su argumento de que las muertes se debieron a un complot de la familia real británica. El dueño de los almacenes Harrods creía que esos oficiales habían utilizado algunas armas de fogueo en el túnel del Alma para cegar al chofer del Mercedes en el que iba la pareja y que habían provocado que este chocara contra uno de los pilares. Se esperaba que el embajador británico en París en el año 97, llamado Sir Michael J., compareciera para negar los vínculos entre el MI6 y un plan de supuesto crimen de Diana. Por otro lado, el juez encargado de las pesquisas llamado Scott Baker reconocía en la sesión del miércoles que nunca se sabría con certeza si Diana estaba embarazada, algo que se había dicho con anterioridad. Scott Baker informaba además que citaría a Paul Borrell, el ex mayordomo de la princesa, para que declarase sobre algunos puntos en los que no había acuerdo. El padre de Dodi, Mohamed Al-Fayed, decía convencido de que Diana había sido asesinada por agentes del MI6 por órdenes del duque de Edimburgo, el marido de Isabel II, para evitar que se casara con su hijo. El empresario de origen egipcio afirmaba además que las pruebas del alcohol en sangre del chofer Henry Paul, que también murió en ese accidente, indicaron niveles muy altos, habrían sido falsificadas según él. Y es que, según Al-Fayed, Diana estaba sometida a escuchas telefónicas por los servicios de inteligencia, que debieron de enterarse así de que se había quedado embarazada. El juez instructor habría asegurado que la cuestión de si Diana estaba encinta o al menos sospechaba estarlo era bastante relevante
para establecer la verdad sobre lo ocurrido. En primer lugar, habría explicado por qué el embarazo o supuesto embarazo se decía que había sido el motivo o parte del motivo para matar a Diana. En segundo lugar, agregaba que el cuerpo de la princesa Lady Di fue embalsamado por los franceses y se habría dicho que de esa forma se había intentado ocultar el embarazo. Y por último, el juez recordaba que no se le hizo a Diana ninguna prueba de embarazo en el hospital parisino, a la que fue llevada inmediatamente después del accidente porque no parecía entonces que hubiera motivos para ello. Es verdad que al inicio de la investigación judicial, que podría durar más de 6 meses, habría servido para que la prensa británica publicara algunas fotos inéditas tomadas por los paparazzi de la pareja, el chofer y también el guardaespaldas, que fue el único que se salvó aquel día, poco antes de ese accidente ocurrido en la madrugada del 31 de agosto del 97. Obviamente todas estas noticias nos estaban llevando a ese accidente de hace tantos años, y es que pues obviamente todas esas noticias que salían y teorías de la conspiración hablando de si el MI6 estaba detrás de la muerte de Lady Di en ese túnel del alma en el año 1997. En cuanto al estado de salud de Kate Middleton, seguimos muy pendientes ya que fue operada a principios de enero y solo se sabe que al parecer fue una cirugía abdominal. Palacio Real aclaraba que no era cáncer, pero no daba más información. A principios de febrero se supo que Kate Middleton no les contaba a sus personas cercanas sobre su cirugía. Las fuentes dijeron que las noticias sobre esos problemas de salud de Middleton habían tomado por sorpresa a muchos de sus seres queridos, especialmente porque no había indicios de que algo estuviera mal. Como hubo tanto misterio con esta operación de la princesa de Gales, ya que nunca le había pasado nada, y evidentemente la gente recuerda a Lady Di como la princesa de Gales, ya que hasta el momento de Middleton no había habido ninguna princesa desde Lady Di. Y es que la Casa Real Británica ha estado marcada muchas veces por las conspiraciones, por ese halo de misterio que tiene muchas veces la corona, que no se nos diga qué está pasando desde dentro, y eso es lo que nos lleva a especular en muchísimas ocasiones en torno a todo lo que pase. Y aquí es cuando ha llegado el tema Kate Middleton, y es que a muchas personas las hace llevarlas al supuesto crimen de Lady Di. Es verdad que es imposible tener una imagen única de Diana, se nos vienen muchas a la mente: la mujer moderna, la madre de auténticos príncipes, la amante de un galán árabe, una aristócrata con halo de santidad, tan próxima a las causas y a las preocupaciones que llegan al corazón. Su rebeldía sirvió para despertar la complaciente rigidez de la casa Windsor, a lo que obligaba a modernizarse a fin de sobrevivir. El mundo despertó el 1 de septiembre con la fatídica noticia de que la princesa Diana de Gales, conocida como Lady Di, había fallecido en un accidente automovilístico la noche del 31 de agosto. Las portadas de los principales medios empezaron desde entonces a publicar cada año una serie de notas dedicadas a la víctima principal de ese accidente. No obstante, en el mismo auto y aparte de su millonario novio Dodi Al-Fayed, fallecía también un hombre del que apenas se menciona su nombre en estos homenajes mediáticos. Y es que este era el conductor del malogrado vehículo. Henry, a quien se le echó toda la culpa de este accidente, ya que él mismo era el conductor y que dijeron que su tasa de alcohol duplicaba absolutamente las de todo el mundo. Paul nació el 3 de julio del 1956 y desde el año 76 era un empleado fiel de la familia Al-Fayed. Obtuvo su licencia de piloto aviador en el mismo año y solía disfrutar viajando al Oriente en Francia. Según el medio británico The Sun, Henry se había unido a la Fuerza Aérea de Francia cuando él tenía 20 años y que se retiró poco después y terminó como director de seguridad del Hotel Ritz en París. El mismo medio explica que siempre se caracterizaba por ser un hombre muy macho a quien le gustaba rodearse de celebridades y conocer a personas de alto perfil. Como ya mencionábamos, Paul llevaba algunos años trabajando para Al-Fayed, por lo que era uno de los empleados de confianza del multimillonario. En la mañana de ese 31 de agosto del 97, había recogido a la pareja en el aeropuerto de París y luego tomó a la princesa Diana en un centro comercial en donde ésta compraría algunos artículos. Posteriormente llevó a Lady Di al apartamento de su patrón cerca del Arco del Triunfo
y según varias fuentes se sentía emocionado de poder pasar tanto tiempo con tremenda pareja. Una vez en el apartamento dicen que se pierde su rastro durante 3 horas. Las autoridades aseguran que se fue a beber al bar del Hotel Ritz y es que la autopsia encontró rastros de alcohol en su sangre, algo que a su familia le molestó y negó rotundamente, pues sus padres aseguran que nunca tuvo ningún problema con la bebida. De hecho, su monografía recordaba que el 28 de agosto había pasado un examen físico para renovar su licencia de piloto aviador, el cual incluía una minuciosa revisión sanguínea para detectar cualquier rastro de alcohol. Sin embargo, 2 facturas del bar mencionado evidenciaban que Paul había tomado 2 Ricards, un trago de receta francesa, antes de ir nuevamente a por Diana y su novio. Esta hipótesis decían que era confirmada por varios testigos del bar, quienes aseguraban que sus ojos brillaban y era obvio que no estaba en una condición normal. Como era de amontonarse, los paparazzis se amontonaron a la salida del lugar y a partir de ahí inició una escapatoria que resultaría mortal para los 3 tripulantes de ese vehículo, el cual se conducía, según dicen, a 105 km por hora y a las 12:23 Paul perdió el control del auto en el desnivel del túnel del Alma y se estrelló contra una hilera de pilares que sostenían el paso superior. Tanto él como Al-Fayed y como la princesa murieron a consecuencia de este fatal accidente. Pero aquí ya tenemos la primera duda de todo el caso Lady Di, y es que hay muchísimas. Está demasiado poblado de dudas, de curiosidades y también de casualidades, que normalmente, como yo siempre solía decir, no existen. La primera duda es en cuanto a este señor, a Henry Paul, es si realmente estaba tan bebido como se dice o si eso era una burda mentira. Más dudas y no sé cuántas van ya. Otra cosa es que los archivos con los informes hospitalarios de autopsias y partes médicos desaparecieron del hospital. Algo bastante sospechoso, diría yo. Con ellos también desaparecieron pruebas que nunca podrían volverse a valorar por motivos forenses. Los de Diana porque fue embalsamada rápidamente y los demás porque o bien han sido incinerados o bien sus cuerpos ya no permitían nuevos análisis concluyentes. Y la duda más grande es preguntarse por qué Mohamed Al-Fayed asegura que hubo conspiración. Es que son muchas las voces que le tildan de un padre enfadado con la corona británica por no admitirlo como nacional de ese país y que no sabía encajar la pérdida de su hijo, que no tenía ninguna admiración por los miembros de la corona y que podía comprobar al oírle, pero es que este señor tenía una cantidad ingentes de documentos que había ido recopilando. Y él decía que su tesis no se basaba en conspiración, sino que era la realidad. Evidentemente este señor a lo largo del tiempo pues ha soltado algunas teorías que quizás no tienen nada que ver con lo que pudo haber pasado, o teorías del embarazo que podría ser que no estuviera embarazada Diana u otras cuestiones, pero quizás en el cómputo global de lo que decía Mohamed Al-Fayed a lo mejor no estaba tan equivocado. También otra de las preguntas que nos hacemos es ¿por qué fue amenazado Alberto Reposi, el joyero que vendió el anillo de compromiso a Dodi Al-Fayed? Este joyero vendió a Dodi Al-Fayed un anillo de compromiso el mismo día del accidente. Aún recordaba con desagrado como desde Scotland Yard le habrían dado indicaciones para que no cediera las imágenes de Dodi en el interior de su tienda adquiriendo el anillo. El testimonio de Alberto Reposi ante la policía sería el siguiente. Él decía: me interrogaron 3 veces, en todas las ocasiones conté exactamente lo mismo, que no era otra cosa que la confirmación con todo lujo de detalles de cómo Dodi compró personalmente un anillo de compromiso en París. Y digo de compromiso porque además así hizo constar en el recibo de compra que tiene en esos momentos la policía, y cómo había sido escogido en mi tienda de Saint-Tropez por la misma Diana de Gales. No obstante, mi última declaración, a la que también llamaron a mi esposa, nos retuvieron durante más de 5 horas, separados en todo momento e interrogando una y otra vez sobre lo mismo, hasta que de pronto me amenazaron para que cambiara mi testimonio. Fue muy desagradable, pero no lo cambié, me mantuve en lo que siempre había dicho. La verdad solo tiene una versión. Alberto reconoció haber hecho un comunicado confirmando eso y además cediendo las imágenes de la cámara a Mohamed Al-Fayed, imágenes que había hecho públicas a través de su web y que había aportado como prueba de las investigaciones Paget.
Do you have the picture of the ring? No vale, vaya a cercare questo, taglialo, taglialo. Un'altra ancora? Sì. A tutti? I want to be, I hope. Just a... Claro, Dodi Al-Fayed decía que era porque ella estaba embarazada de su hijo. Que no querían que se Eso yo no lo supiera. creo. Era su Sí, teoría. pero era su teoría, pero eso se analizó por un ginecólogo real allí. Y si estaba embarazada de media hora, ya no lo sé, porque él mismo lo dijo. Dice, si es de muy poco tiempo, no se sabe. No se sabe porque no eran capaces de saberlo con el análisis, porque es verdad que, claro, en la autopsia tienen orina, tienen tal, pero aquello podía salir negativo si era de poquísimo tiempo. Entonces, aquello sí que no se pudo comprobar, pero sí se miró. Ok, sí que de hecho creo que vimos en un libro que una señora como había investigado las muestras de sangre y había sacado que no estaba embarazada, aunque hay otras o sea, otros testigos que decían que sí, o fuentes cercanas a Diana que decían que sí que estaba embarazada. También fuentes cercanas decía su hermana que siempre se ponía el cinturón, también su hermana decía que, bueno, es que Dodi no, Al-Fayed, Sí. padre, señaló directamente a la hermana también, como posible persona que pudiera ¿A la hermana de intentar. Diana? De Diana, sí. Es que se señalaron mucha gente, esas ya teorías conspiratorias que ya, bueno... Sí, la yo verdad es que realmente no le disparó doy. contra todos, Al-Fayed. Contra no le todos. importaba Pero nada. porque claro, porque tenía dinero y tenía poder. Eso cualquier persona no tiene ese beneficio en una historia de esta magnitud, porque es que estamos hablando de una persona súper mediática y contra la corona británica. Es que es peor imposible. Yo creo que será de las monarquías más duras del mundo, La ¿no? más. La más, sí, totalmente. Y se ha visto con la investigación. Es que se ha visto con la investigación porque había muchísimo... Lo del suicidio de Anderson, lo rápido que se cierra. Porque no se analizó. Sí, no, este vehículo no es. ¿Por qué no es? Porque, por ejemplo, en el otro que pintó el chico de rojo, el Fiat Uno, blanco que era previamente, que ya era una actitud bastante rara, el que te levantes por la noche y lo pintes de rojo después de que pase esto, porque claro, si tú pintas de rojo, la pintura se puede mezclar cuando tú la raspas y la llevas y ya no te va a dar o sea, una evidencia concluyente como directamente, ¿sabes? Es decir, yo creo que se dejaron pasar porque se quisieron dejar pasar. Y los primeros frustrados... Como siempre, hoy lo dejamos por aquí con estas nuevas noticias de el MI6 en cuanto a esa visita secreta del príncipe William en torno a esta convalecencia también de Catherine Middleton. No sé si... Bueno, hay muchas teorías de esa investigación. Están los agentes del MI6 compinchados con la familia real. Ya sabéis cómo son todo ese tipo de cosas. Nosotros las vamos a comentar por aquí y por supuesto las noticias que salgan en los diferentes medios de comunicación del Reino Unido y de todo el mundo. Como siempre, no olvidéis el like y suscribiros al canal con la campana para poder seguir todos estos nuevos vídeos que vamos a ir trayendo de lo Royal cada día. Si tenéis alguna duda, alguna cosa que queráis comentar por aquí abajo en los comentarios, ¿qué es lo que creéis de esta nueva visita del príncipe William? ¿Os parece sospechosa? ¿No? ¿Parece algo normal que se hace siempre? Así que muchísimas gracias por verme y nos vemos después con más Royal.